Ezequiel capítulos 25 al 27. Hay un dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena o que nadie aprende en cabeza ajena. ¿Y qué dice este dicho? Que necesitamos experimentar la experiencia para aprender, lo cual estoy de acuerdo parcialmente, porque cuando pido algo, pido aprender en cabeza ajena, ya que es algo que realmente no me ha ido mal a lo largo de estos años, que sí que hay cosas que tienes que experimentar, que tienes que pasar y vivirlas tú en tu propia carne, pero también puedes aprender de los demás y de los errores o de los aciertos que los demás cometen y llevarlos tú a cabo sin necesidad de que te pasen esas experiencias. Por ejemplo, si veo a una amiga sufrir por X razón y sé cómo puedo prevenir esa X razón, no voy a hacer esa X razón para ver cómo me afronto yo en ese problema. No, ya sé cuál es el resultado de afrontar la acción X. Entonces, lo que haré será evitar realizar esto. Y esto es, pues, un poco lo que es aprender en cabeza ajena. En una de las explicaciones, buscando para aquí comentarlo con vosotros, dicen que este dicho solo tiene razón en parte, porque por ejemplo, un libro dicen que la mente sana aprende en cabeza ajena y que algunas veces las personas al ver que otro hace algo mal evitan ese error. Pero en cambio también dice que en la filosofía se cuenta que para adquirir conocimiento se requiere de la experiencia y de la razón. Vale, pues viendo esto digo, pues la experiencia de los demás sigue siendo experiencia y también puedes aprenderlo así. ¿Y por qué os cuento esto? Porque lo que viene a decirnos estos capítulos, se abre un nuevo apartado que son los oráculos contra las naciones, donde se habla de ese juicio que se va a establecer con ellas por esas malas acciones que han cometido. Y lo que viene a advertir Dios aquí es que miren, que aprendan del de al lado para que no les suceda lo que les está sucediendo, cosa que aquí sí que era verdad el dicho, que nadie aprendía en cabeza ajena, ya que todos hacían todo lo contrario y peor. ¿Qué hicieron cuando vieron al pueblo de Dios tan desprotegido y pasándole todo lo que le estaba pasando? Que se aprovecharon, se burlaron, aumentaron como esas malas acciones. Así que al empezar este apartado de los juicios contra las naciones, hay denuncias en 7 bloques que afectan a 7 países determinados. Empieza contra los amonitas, contra Amón, que ellos se reían, se burlaban de la profanación del santuario, la devastación, la marcha al destierro. Entonces el Señor establece ese juicio con ellos. Luego habla de contra Moab y Seir, que ellos habían dicho que la casa de Judá era como todos los otros pueblos, igualándola a los demás, comparándola, también les cae juicio. Contra Idumea, que algo que sabemos era que los edomitas siempre hicieron todo lo posible para molestarlos. Entonces ahora que les acababa de suceder esto al pueblo de Israel, pues aún iban a molestarlos más y ejercitaron cruelmente la venganza. Entonces se hicieron culpables de ese delito. Más vino el juicio contra ellos. Luego los filisteos habían actuado con espíritu de venganza. Se habían vengado llena el alma de odio, exterminado a impulsos la amistad que mantenían por siglos. Entonces también viene juicio. Vemos cómo de determinadas formas, sea de la forma que sea, Dios busca que otros los conozcan, se hace conocer, no solo por su pueblo, sino por las naciones de alrededor. El capítulo 26 se dedica únicamente y exclusivamente a Tiro, que Tiro significaba roca y Tiro era un importante puerto marítimo donde se encontraba el comercio del transporte del mundo. Esto estaba en las manos de Tiro y era una ciudad mercantil, entonces era como lo más de lo más, así era Tiro. Entonces esta se burló de Jerusalén porque, claro, les venía muy bien todo lo que le había pasado a Jerusalén para aprovecharse de ella. Entonces, pues a raíz de esto, el Señor estableció juicio contra ellos diciéndoles pues que no volvería a ser reconstruida, que
la había reducido a un desierto que la haría habitar en las profundidades de la tierra en soledades perpetuas, que no existiría más, que se le buscaría pero no se le encontraría jamás. Una vez determinado el juicio, nos indica que los príncipes del mar entonarían sobre esa ciudad, sobre Tiro, una elegía que se ve en el siguiente capítulo, en el 27, que es una elegía por la destrucción de Tiro. Y Tiro era como un barco poderoso, un barco hermoso y bien manejado. Se le describe como la perfecta hermosura, que tenía los más expertos, tenía lo mejor de lo mejor, que iban a Tiro para canjear las mercancías. Se le reconocía por sus riquezas de todo género, el comercio de innumerables costas, la multitud de sus productos, las estrechas relaciones comerciales que tenían, que era rica y poderosa en el corazón de los mares. Entonces ahora iba a venir ese juicio pues por acciones como el que traficaban con esclavos, el que solo se preocupaban de los negocios, ese orgullo que les estaba comiendo y perjudicando. Pues a raíz de todo esto iba a venir ese naufragio de ese gran barco, de ese barco tan poderoso, hermoso y bien manejado, iba a naufragar. Entonces, al establecer ese juicio de que desaparecería para siempre, el mundo se lamentó por el hundimiento de ese barco que naufragaba. Así que incluso el mejor y el más fuerte de los barcos es vulnerable al poder del viento y de los mares. Por lo tanto, ojalá sepamos hacer lo que no supieron hacer estas naciones, que es aprender en cabeza ajena, de decir, leo esto y aprendo de esta experiencia. Es complicado, no es fácil, pero muchas veces nos puede ayudar el leer o saber testimonios de otras personas para no llegar a cometer esos errores. De hecho, todo lo que intento contaros, todo lo que intento compartir con las personas de mi alrededor son estas experiencias para evitar que nos sucedan. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Nadie aprende en cabeza ajena o sí que se puede aprender en cabeza ajena? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.